Hola, bienvenidos de nuevo a otra sección de Teología Takeaway. Y hoy vamos a tratar un tema que versa o está relacionado con la impasibilidad de Dios, ¿no? ¿Es Dios un Dios impasible? ¿Es un Dios que tiene sentimientos? Claro, evidentemente sus sentimientos no pueden ser como los nuestros, que están afectados por el pecado, ¿no? ¿Verdad? Porque en toda la esfera de nuestra vida, en todos nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en todas nuestras decisiones, el pecado está ahí como un virus, ¿no? Lo afecta todo. Esto no es así en Dios, ¿no? Pero es Dios un Dios que siente, un Dios que padece, un Dios que tiene emociones. Y yo evidentemente creo que sí, pero encontramos en la teología durante muchos siglos una resistencia a hablar de un Dios que tiene emociones, ¿no? Pues el amor de Dios, sus emociones, ¿no? El amor de Dios rechazado y las emociones de Dios, ¿no? La crónica de un desamor y esta impasibilidad de Dios o este corazón de Dios que se mueve con sentimientos también, no como los nuestros, pero sí con sentimientos igualmente. Citando a Stephen Turner en su libro Declaración de Intenciones, cómo ilustrar sarcásticamente el desamor, pues cito esta frase de él, este párrafo, y dice lo siguiente: me dijo que me amaría toda la eternidad, me dijo que me amaría toda la eternidad, pero lo redujo por buen comportamiento a 8 meses. Me dijo que encajábamos como el guante en la mano, pero cuando pasó el invierno, tales accesorios ya no eran necesarios. Ella dijo que el futuro era nuestro, pero la escritura de la casa estaba solo a su nombre. Me dijo que yo era el único que la entendía completamente, y entonces me dejó y dijo que sabía que lo entendería perfectamente. Aquello de vivieron felices y comieron perdices, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, ha pasado de moda, evidentemente. Y algunos lo sabemos en primera persona. En España, por ejemplo, por cada 4 nuevos matrimonios se rompen 3. España es, junto a Bélgica, el país de la Unión Europea con mayor tasa de divorcios. El amor se ha convertido en una quimera, en algo utópico. En el mejor de los casos tiene que ver con un virus estacional, ¿no? No con el COVID, que parece que ha venido para quedarse, pero sí con estas gripes de temporada, ¿verdad? La gripe, por ejemplo, uno se contagia con ella y pasado un tiempo se cura o crea anticuerpos. Nuestra sociedad es profundamente hedonista. Las personas buscan como fin último de su existencia su propio bienestar y su autorrealización. Ese es el propósito último. ¿Cuál es el fin último, el propósito y fin último del hombre? Pues del cristiano, glorificar a Dios y disfrutar disfrutar de él por toda la eternidad. Pero para el no cristiano, ¿verdad? El realizarse a uno mismo, la autorrealización, ¿verdad? ¿Cuál es el fin y propósito último? Autorrealizarse y gozar de mí mismo para siempre y por siempre, y de mis logros, ¿verdad? Y de lo que yo soy. Por lo tanto, nuestra sociedad es profundamente hedonista, las personas buscan como fin último de su existencia su propio bienestar, por lo tanto ya no se concibe el compromiso de por vida, la entrega incondicional al otro, sufrir por quien se ama. Este nuevo paradigma y este nuevo pragmatismo está haciendo estragos en las relaciones familiares occidentales, ¿no? Y no solamente occidentales. Para una sociedad que ya no es capaz de comprender el sentido profundo de la palabra amar y es incapaz de creer en el poder del amor, es una ardua y casi imposible labor igualmente acercarse a un Dios como un Dios fiel y que ama, sufre por su pueblo y lo disciplina por amor en ocasiones. Un Dios de amor y un Dios de justicia que no tendrá por inocente al culpable. Según el apóstol Juan, el amor es la virtud cardinal indispensable. Dios es amor, que ratifica o no la validad de nuestra teología práctica. Al describir a Dios, tendemos a presentarle en términos demasiado humanos, o por el contrario, demasiado divinos, forzando el péndulo en uno u otro extremo. Y aquí viene el tema de hablar de Dios como un Dios que tiene emociones, ¿verdad? Porque podemos caer en el extremo de hacerle demasiado humano. El amor de Dios. Martín Lutero, el gran reformador, se quejó en una ocasión de Erasmo, diciendo que Erasmo no había hecho justicia a ese inefable misterio que es Dios,
Y le dijo, tus pensamientos acerca de Dios son demasiado humanos, Erasmo, le dijo. A principios del siglo XX, otro teólogo, gran teólogo, Karl Barth, amonestó de forma singular a los teólogos liberales de su época. Dios es absolutamente otro, completamente diferente de cualquier concepto o cosa con la que estemos familiarizados. Dios es completamente otro y por lo tanto sus emociones que las tiene son diferentes de las nuestras. No están movidas, no están contaminadas ni movidas por fines y motivos egocéntricos. No podemos categorizarle a Dios, no podemos etiquetarle, no podemos analizarle, no podemos diseccionarlo y mucho menos podemos domesticarle. En ambos casos el énfasis estaba justificado, tanto el de Lutero como el de Karl Barth. Todos fácilmente podemos reducir a Dios a una clase de Santa Claus celestial, una proyección patética de nuestros anhelos de cuidado y seguridad paternal. Y hablar así del amor de Dios cayendo fácilmente en la trampa del sentimentalismo humanista. Pero no es menos cierto que debemos igualmente evitar el extremo opuesto. El apóstol Juan va a articular el más importante atributo de Dios a mi entender usando el vocabulario surgido de la experiencia humana. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Él y Él en Dios. Primera de Juan 4, versículo 16, la segunda parte. Juan evidentemente no tiene el propósito de identificar a Dios con una fuerza o energía mística que está en todo y es todo, ¿verdad? Como afirman los poetas y filósofos panteístas griegos. O George Lucas en su Guerra de las Galaxias. Y por supuesto no tiene absolutamente nada que ver con un pervertido amor del yoga tántrico predicado por algún gurú hippie de los años 60. Cuando Juan proclama Dios es amor, está haciendo una declaración objetiva acerca del carácter del Dios creador que nos habla en la Biblia. Dios es amor. Y al hacer esto nos propone una paradoja. Dios en Cristo sigue siendo completamente Dios y es verdaderamente hombre. El amor sufriente de Dios, el amor sufriente de Dios. Comencemos con los siguientes sentimientos de Dios hacia su pueblo. Cuando Israel era niño, yo le amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Y cuanto más los llamé, tanto más se alejaron de mi presencia. Oseas capítulo 11, el profeta Oseas capítulo 11, versículos 1 y 2. Oseas está describiendo un soliloquio. Dios no está dirigiéndose a nadie en particular, está hablándose a sí mismo. Por supuesto, esto es un artificio dramático, por el cual el autor está intentando abrir una ventana por la cual introducir al lector en la escena. Oseas es lo suficientemente audaz para mostrarnos la mente de Dios, los pensamientos más profundos e íntimos de la deidad. ¿Podríamos usar apropiadamente la frase los sentimientos de Dios? ¿Podríamos usar apropiadamente esta frase? ¿Los sentimientos de Dios? ¿Qué vemos cuando observamos tras esa ventana o a través de esa ventana? ¿Acaso una actitud indiferente, impasible, que apunta al juicio por venir merecido, ¿verdad?, de Israel? ¿La dignidad distante de un soberano omnipotente que ve lo que sucede con indiferencia y distancia? No, al contrario. Cuando miramos tras esa ventana al corazón de Dios, vemos que es un corazón roto, de un padre abandonado, cuando Israel era niño, pensando cuando Israel era niño, ¿verdad? Es la imagen de un hombre de que se encuentra a un niño huérfano y se hace cargo de él para cuidarle. Está tan encariñado con él que le redime de la esclavitud, le compra de la esclavitud en la cual había nacido y le adopta como suyo propio, como hijo propio. De Egipto llamé a mi hijo. Y en ningún otro lugar es la gracia de la elección divina de Israel descrita en términos tan conmovedores, ¿verdad? Lo que un padre siente por su hijo y cómo ese hijo desagradecidamente paga con otra moneda a su padre. En el versículo 3, ¿verdad?, de Oseas capítulo 11, encontramos la siguiente versículo. Yo te enseñé a andar a Efraín, le tomé en mis brazos, pero no reconocieron que yo cuidaba de ellos, con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, fui para ellos cual espuma del mar que acariciaba sus mejillas, y puse delante de ellos la comida. La imagen continúa
con un padre que cuida a su hijo durante esos preciosos primeros años, tomándole de los brazos, ¿verdad? Y tomándole en sus brazos, ayudándole en sus primeros pasos, esperándole para recogerle antes de que pueda caerse. Es difícil de imaginar este trato de Dios con Israel siendo descrito con mayor afecto y con mayor cariño. En otra versión de la Biblia se nos dice que yo les enjaezaba, les ordenaba, es como adornar un caballo, enjaezar un caballo. Aquí en el sur esto pues tiene mucho sentido. Dirigiéndole con las riendas, le levanté como un pequeño bebé y le acerqué a mi mejilla. Me agaché para alimentarles. Aún a pesar de las diferentes versiones de este versículo, no deja de sorprendernos el cuidado de Dios para con su pueblo, su condescendencia. El Rey del Universo inclinándose para confortarlos, animarlos y guiarlos. Es una imagen de una belleza cautivadora. Ni tan siquiera en el Nuevo Testamento el amor de Dios para con su pueblo es descrito en forma tan emotiva y sugerente como esta. La generosidad y gentileza de un padre. Lo trágico del pasaje es que a pesar de toda esta bondad paterna, el objeto de su amor, cuidado y desvelo se ha convertido en un hijo malcriado, áspero y rebelde, y no conocía que yo le cuidaba. ¿Verdad? Que notas más oscuras, deprimentes y tristes. Y no conocía que yo le cuidaba, y se había olvidado de quién la había cuidado. Quizá muchos padres de jóvenes adolescentes puedan entender el trasfondo de estas palabras y el dolor que conllevan. El profeta Oseas provee consuelo para aquellos que hayan experimentado este tipo de rechazo en primera persona por parte de sus seres más queridos y cercanos, sus hijos, como el padre y el hijo pródigo, ¿verdad? Para nuestra sorpresa y asombro, Dios puede solidarizarse con nosotros, ponerse en nuestro lugar por propia experiencia. Él sabe cuánto daño y dolor hemos podido recibir, pues Dios mismo no es ajeno al sufrimiento que produce un corazón roto. Un amor airado, un amor airado. De los profundos sentimientos del dolor de un padre, de los versículos 1 y 4, pasamos a un estado anímico que se torna en enfado en los versículos 5 y 7. El profeta Oseas nos relata con palabras de Dios mismo. No regresarán a la tierra de Egipto, pero el asirio será su rey, por cuanto no quisieron arrepentirse. La espada traerá calamidad en sus ciudades y devorará entre sus manos. Y los consumirá a causa de sus intrigas. Mi pueblo se obstina en permanecer contra mí. Invocarán a Dios y consultarán juntos, pero no será levantado. Después de todo, dice Dios, en la servidumbre de Egipto fue donde le encontré. Si lo tiene en poco, dejémosle volver, o puesto que ha despreciado mi cuidado paternal, que pruebe la tiranía del yugo del asirio. Les he cuidado, les he llamado en multitud de ocasiones y han rehusado volverse de su maldad. Ahora me toca a mí hacerme el sordo. Sabemos que estas palabras no son una mera advertencia, pues solo unos años más tarde Israel será engullido por la invasión asiria. La violencia de la guerra devastaría sus orgullosas ciudades y los sueños de la futura gloria y prosperidad de Israel. Se desvanecerían entre el polvo de los carros y caballos y sus jinetes. Por lo cual la ira, el enfado de Dios, no es aquí un mero artificio literario, con el propósito de provocar una reacción de temor en sus lectores. No, es la ira. Es real, el juicio es real. Inevitablemente y fruto de esta situación se nos plantean ciertas cuestiones de difícil respuesta. ¿Cómo un Dios de amor puede juzgar? O más bien, ¿cómo un Dios que dice amar a su pueblo puede permitir la invasión y destrucción de los suyos? Al reflexionar en estos interrogantes, debemos tener en cuenta que la ira y el enfado no son incompatibles con el amor. Es algo que todos los padres saben. De hecho, nos enfadamos mucho más con el desprecio, insulto o abuso que sufrimos por parte de aquellos a quienes más amamos que de aquellos que no significan gran cosa para nosotros. El amor descrito por Oseas es un amor airado, enfadado. La razón es el desamor e ingratitud hacia el amor de Dios. La misericordia de Dios, del pacto Gesed, mostrado incansablemente hacia Israel. El castigo no es menor que el desprecio recibido. La espada traerá calamidad a sus ciudades. No deberíamos nunca de pensar que no habrá retribución para la infidelidad, ingratitud y rebelión de nuestro pecado si no nos arrepentimos. Un amor apasionado es el amor de Dios. Hemos reflexionado acerca del amor sufrido, sufriente, versículos del 1 al 4, del amor airado, enfadado, versículos 5 y 7. Y ahora nos encontramos con el amor apasionado.
versículos 8 al 9. Hasta aquí no hemos hecho otra cosa más que contemplar la batalla que se libra en el corazón de Dios, ¿verdad? Las preguntas retóricas del versículo 8 parecen sugerir cierta confusión e indecisión por parte de Dios mismo. Es como si dudase. La imagen nos muestra a un padre atribulado, profundamente angustiado, que por una parte quiere disciplinar a su hijo desobediente, que se lo merece, pero al mismo tiempo desearía abrazarle, apretarle fuertemente contra su pecho. Y todo ello al mismo tiempo. La mención de las ciudades Adma y Zeboim proviene de la tradición judía, que las sitúa en la llanura junto a Sodoma y Gomorra, habiendo sido destruidas junto a estas. De nuevo, este pasaje nos vuelve a plantear una serie de preguntas de lo más interesantes. ¿Puede ser Dios realmente tan humano? ¿Puede experimentar este tipo de emociones? ¿Pueden sus pasiones, si las tiene, llegar a confundirle como a menudo lo hacen con nosotros? ¿Cómo deberíamos, por lo tanto, entender la resolución final a la cual Dios llega en el versículo 9? Nos dice: no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. O sea, se está usando a propósito un lenguaje excesivamente antropomórfico, atribuyendo a Dios cualidades humanas y mostrándonos de forma dramática el lado humano de Dios, una y otra vez. Ahora precisamente nos recuerda que porque Dios no es como el hombre, existe la posibilidad de que ejerza su misericordia, ¿verdad? Porque lo que naturalmente debería ejercer es su juicio y castigar a ese hijo desobediente, pero porque es Dios, puede ejercer su misericordia. Dios no puede ni quiere negar el agravio y desprecio del cual ha sido objeto, ni tampoco puede negar la misericordia que su amor expresado en el pacto le impulsa a ejercer. Por lo cual, si existe una solución para este dilema, ciertamente es divina. Es porque Dios es Dios y no hombre, que puede conciliar ambos extremos. Dios, sin duda alguna, siente y sufre, pero no es esclavo como nosotros de sus emociones, que por otra parte no están contaminadas con el pecado como las nuestras. El amor de Dios, su misericordia y su gracia nos es descrita en multitud de textos bíblicos. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No llevaré a cabo el furor de mi ira. Romanos también, ¿verdad? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4, versículo 10. Para Lutero, la ira de Dios es la obra extraña de Dios, la obra extraña de Dios. Su ira es una respuesta al pecado, y hubo un tiempo en el cual no existía pecado alguno que Dios pudiera contemplar y odiar. Pero no ha existido tiempo alguno en el cual no haya habido un hijo en el corazón de Dios al cual amar. Esa es la razón por la cual Dios es amor. Siempre lo ha sido y eternamente siempre lo será. ¿Deseas contemplar el amor de Dios, del Dios sufriente, herido por tu pecado? Mira la cruz. ¿Deseas descubrir que te sea revelado la verdad tras este dilema, ¿verdad? De un Dios que es amor y un Dios que es justo? ¿Quieres verlo? Mira la cruz. ¿Deseas contemplar la ira de Dios y su enfado por el pecado, pero también su amor? Mira la cruz. Es la misma forma de la cruz, la que parece simbolizar la apasionada colisión, ese choque de trenes entre los sentimientos y emociones de Dios, su amor y su deber, como Dios justo, como Dios y Padre. Esto es de lo que Oseas nos habla aquí. Allí en la cruz, estas preguntas quedan respondidas y satisfechas. Su amor divino, toda su ira y su gran compasión y su misericordia se encuentran en la cruz del Calvario en una catarsis perfecta. Gracias.